Cómo no, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta ponencia de hoy. Para mí es un honor hacer la presentación de la doctora Ruth Báez, nuestra conferencista en el día de hoy. La doctora Ruth Báez es médico egresada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña con honor académico cum laude. Posgrado en endocrinología en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estancia de entrenamiento clínico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, México. También tiene un posgrado en nutriología clínica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Desintometrista certificada por la International Society of Clinical Desintometry. Entrenamiento en sonografía tiroidea certificada por la ACE y Hospital Santa María Nuovo, Reggio Emilia, Italia. También la doctora ha sido pasada presidenta 2 periodos de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, SODEN, en los periodos 99-2001, 2013-2015 y es la actual vicepresidente del capítulo dominicano de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Y sin más preámbulo, queremos invitar a la doctora a pasar a la sala para dar inicio a la conferencia. Gracias, muy buenas noches. Hola doctora, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, muy complacida de estar con todos ustedes. Les doy la bienvenida a todos los médicos y amigos de Latinoamérica que nos acompañan en esta presentación, a Diario Salud y a Laboratorios Doctores Mayen por la invitación a participar en esta conferencia que creo que tiene una relevancia particular frente a la situación que vivimos con el coronavirus, toda la pandemia a nivel mundial. Todos estamos preocupados por qué pasa en nuestro sistema inmune, cómo lo podemos fortalecer, cómo nos podemos proteger para prevenir la infección o tratar de disminuir consecuencias fatales. Quiero aprovechar el momento porque en el día de hoy, 30 de junio, es el Día del Maestro en nuestro país. Hacer un mensaje de solidaridad, de afecto, de respeto y gratitud a todos aquellos que se dedican a la enseñanza. Rubén Alves dijo que enseñar es un ejercicio a la inmortalidad y es muy importante que todos pongamos un granito de arena y podamos enseñar en la medida de nuestras posibilidades y no importa en qué área de nuestra vida nos podamos desenvolver, siempre hay algo que enseñar. Así que muchas gracias por estar ahí, por conectarse y prestarme la atención en esta presentación. La relevancia de la vitamina D3 en el fortalecimiento del sistema inmune. Esta es la presentación, ese es el título. Ya en una oportunidad anterior tuve la oportunidad de hablar sobre el beneficio potencial de la vitamina D frente al COVID y vamos a enfatizar de nuevo la relevancia de esta vitamina D3 en el fortalecimiento del sistema inmunitario. La vitamina D3 es una hormona esteroidea liposoluble, no es una vitamina común y corriente. Se le llama el sistema hormonal vitamina D3. Es producida en la piel a partir de la exposición solar, por eso se llama la vitamina D3. Pero también la podemos obtener a partir de la dieta o por suplementación. Es crucial para la salud humana y tiene múltiples funciones, funciones endocrinas, funciones autocrinas, funciones paracrinas, que vamos a destacar un poquito en el resto de la conferencia. Es indispensable para la salud musculoesquelética y esto es uno de los aspectos, como se conoce más importantemente la vitamina D, en la salud musculoesquelética en sentido general. Pero hoy vamos a enfocarnos sobre su función sobre el sistema inmune. Tiene múltiples efectos potenciales sobre la inmunidad, sobre el cáncer e incluso sobre la reproducción. Y su rol como inmunomodulador es de particular importancia. La fotosíntesis de la vitamina D, como les expresé anteriormente, la vitamina D se produce en la piel por acción de los rayos del sol con una concentración de 290 a 315 nanómetros. Van a incidir sobre la piel y sobre un sustrato que se llama 7-dehidrocolesterol. Por acción térmica, por acción del calor, este 7-dehidrocolesterol se transforma en previtamina D3 y posteriormente en vitamina D3 o colecalciferol. Pero también tenemos el aporte de el ergocalciferol que viene con los alimentos y es la vitamina D2. La vitamina D3 que se produjo en la piel por acción de los rayos del sol
más la vitamina D2 que vino con los alimentos, en la sangre se van a unir a su proteína transportadora y van a llegar al hígado. ¿Qué pasa allí? Sufren un primer proceso de hidroxilación y se convierte en 25-hidroxivitamina D, también llamada calcidiol. El calcidiol, a través de la sangre, va a llegar al riñón y va a sufrir un segundo proceso de hidroxilación, esta vez en el carbono 1, por eso se llama 1,25-dihidroxivitamina D, o calcitriol, que es la hormona biológicamente activa. El 50 al 90% de la vitamina D que existe en nuestro cuerpo está generada a partir de la exposición al sol y el resto se adquiere por la dieta. Aquí le presento algunos de los alimentos que son más ricos en su aporte de vitamina D. No son muchos de ellos alimentos que usamos de manera regular, pero es importante conocerlos. Por ejemplo, el aceite de bacalao sí lo conocemos muy bien y sabemos que es un aporte significativo de vitamina D y que tenemos la historia desde nuestras abuelas que nos daban aceite de hígado de bacalao para mejorar la exposición a las enfermedades infecciosas. Los pescados de aguas profundas, el caviar, los huevos fortificados, la leche de soya y muchos otros alimentos, los hongos y particularmente los hongos que sufren la radiación solar, que son deshidratados, tienen un alto contenido de vitamina D. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta vitamina D? Como les dije, la vitamina D es una hormona y como la mayoría de las hormonas, su acción es mediada a través de un receptor nuclear que se llama receptor de vitamina D. Esta vitamina D entra al núcleo de la célula como 25-OHD, o sea, calcidiol, se une a un receptor nuclear que se llama receptor de vitamina D y ahí recluta otro receptor nuclear llamado receptor del ácido retinoico y se forma un complejo que se une a pequeñas secuencias de ADN que se llaman elementos de respuesta de vitamina D y se inicia de esa manera una cascada de interacciones moleculares que van a modular la transcripción de genes específicos. Se han identificado miles de elementos de respuesta de vitamina D y se cree que ya sea a través del receptor de la vitamina D o de la 1,25-dihidroxivitamina D, calcitriol, la hormona activa, se va a regular de directa o indirecta entre 100 a 1.250 genes, es decir, lo que representa aproximadamente el 3% del genoma humano. Y de ahí que nosotros veamos que tiene una importancia capital en la salud y en sentido general la vitamina D. Hay un mecanismo renal de activación del receptor de la vitamina D que es sumamente importante porque, como les expliqué, la vitamina D, el calcidiol, se origina en el hígado por un primer proceso de hidroxilación, pero en el segundo proceso de hidroxilación ocurre en el riñón y llega el filtrado glomerular y la vitamina D unida a su proteína va a penetrar al interior de la célula del túbulo renal proximal a través de unas moléculas proteicas llamadas megalina y tubulina que le sirven como de medio de transporte de entrada para penetrar al interior de la célula. Ahí en el núcleo se va a generar la reacción que les comenté anteriormente, la hidroxilación a través de la unión al receptor nuclear y se produce la vitamina D activa o hormona activa que se llama calcitriol. Este es secretado a la sangre y a través del torrente sanguíneo va a ir a producir acciones endocrinas, o sea, a través de la sangre va a modular reacciones hormonales a otros órganos. En este caso, a las células de la paratiroide, disminuyendo la producción de la paratormona, pero favoreciendo una interacción entre la función del calcio, la vitamina D y la paratormona. Pero de otra manera, esta vitamina activa puede reciclarse y pasar no al torrente sanguíneo, sino al líquido intersticial, y de esta manera va a llegar a otras células, como vemos aquí, que son monocitos y macrófagos, que son partes del sistema inmune, y sabemos hoy día que estas células tienen receptores de vitamina D y la 1-alfa hidroxilasa, o sea, ellas son capaces de producir calcitriol a nivel de estas células que no pasa a la circulación. La prevalencia de la deficiencia de vitamina D es muy alta. Aquí vemos un mapa global, vemos que en todos los continentes la prevalencia de la deficiencia es alta. En las barras azules se ve la deficiencia en las mujeres embarazadas
y en las barras oscuras la prevalencia de deficiencia en la población general. Fíjense que en el norte de Europa, donde la infección por SARS-CoV, el COVID-19, ha impactado de una manera tan agresiva, el 70 al 100% de las mujeres embarazadas tienen deficiencia de vitamina D y un 92% de la población general. Y si vamos rastreando el resto de los continentes, vemos que todos están afectados y la deficiencia de vitamina D sobrepasa el 60% en prácticamente todas las regiones. ¿Cuáles son las causas de deficiencia de vitamina D? La principal es la inadecuada exposición solar. Se sabe que los bloqueadores solares con una protección de 30% disminuyen la síntesis de la vitamina D a nivel de la piel en un 95%. La pigmentación cutánea. Mientras más color tienes en tu piel, más oscuro eres, más negro, después de la exposición solar, la producción de vitamina D es inversa a la pigmentación de la piel. O sea, mientras más oscuro eres, más negro, de color, raza negra, menos capacidad tiene tu piel para sintetizar vitamina D. Pero también hay una relación inversa al nivel basal. O sea, mientras más bajo esté tu vitamina D en la sangre frente a la exposición solar, mayor puede ser la síntesis promovida por la luz del sol. El envejecimiento. Hay un menor sustrato a nivel de la piel para la síntesis, pero también hay una menor actividad de la hidroxilasa a nivel renal. La estación del año, esto lo conocemos, en los países donde tienen cambios estacionales verdaderos, hay una menor síntesis de vitamina D en los meses de otoño a invierno, que eso significaría de octubre hasta marzo. La latitud y la altitud, mientras más se alejan de la línea ecuatoriana, mayor prevalencia en la deficiencia de la vitamina D. La contaminación ambiental. Se sabe hoy día que la contaminación del aire distorsiona la penetración de los rayos ultravioleta y hay quienes dicen, bueno, ya ni el sol está haciendo lo mismo que hacía. Obviamente hay muchos factores ambientales de contaminación que podrían explicar esta situación. Y un renglón muy importante es la obesidad. Hay un menor sustrato para la hidroxilación hepática por el secuestro del tejido graso de la vitamina D. Recuerden que la vitamina D es liposoluble. Y hay una relación inversa entre el índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado y el nivel sérico de 25 hidroxivitamina D o calcidiol. Pero ¿cómo vamos a documentar el estatus, nuestro estatus de vitamina D? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que vamos a pedir al laboratorio? La 25 es la forma principal circulante de la vitamina D, es biológicamente inactiva y tiene una vida media de 2 a 3 semanas. Mientras que el calcitriol, que es la hormona activa, circula en concentración 1000 veces menor que el calcidiol en la sangre, es biológicamente activa y tiene una vida media aproximadamente de 4 horas. Su concentración en la sangre está muy regulada por las concentraciones séricas de paratormona, de calcio y fósforo. Pero no es el mejor indicador para definir el estatus. El mejor indicador para monitorear el estatus de vitamina D es el calcidiol o 25-hidroxi-D. Esto es muy importante que lo tengamos pendiente. No pidamos al laboratorio, por favor, vitamina D3, porque la vitamina D3 precisa, por lo menos en nuestro país, que se vaya al extranjero, que hay que pagarle en dólares. Y realmente si vimos que el fraccionamiento del 90% es vitamina D3, la producida en la piel, y alrededor de un 10% lo que viene por los alimentos, realmente no nos va a dar un aporte mayor. Pedir 25 OHD o vitamina D total, que ahí está la fracción de la D3 que se produjo en la piel, más la D2 que vino por el aporte de los alimentos. ¿Quiénes son los candidatos a medir el calcidiol? ¿A quiénes vamos a pesquisar? Los principales organismos regulatorios de salud recomiendan que no se haga pesquisaje en la población general. Es decir, que no le vamos a medir vitamina D a todo el mundo. Pero sin embargo, si analizamos estos grupos en quienes está recomendado hacer el pesquisaje, se van a dar cuenta que prácticamente corresponde a la población general. En los pacientes que tienen raquitismo, los pacientes que tienen osteomalacia, o sea, hueso inadecuadamente mineralizado, los pacientes con osteoporosis, los pacientes con enfermedad renal crónica o los pacientes con insuficiencia hepática, va a haber fallo en la hidroxilación hepática y luego en la hidroxilación renal. Los pacientes con síndrome de mala absorción, con enfermedades intestinales inflamatorias, la enfermedad de Crohn,
los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, los pacientes que han recibido radiación por cáncer, los pacientes con hiperparatiroidismo y muchos medicamentos de nuestras prescripciones como anticonvulsivantes, glucocorticoides, antirretrovirales, antimicóticos, la colestiramina, pueden y son pacientes que usan estos medicamentos, son candidatos a ser pesquisados. También los adultos y niños afroamericanos e hispanos, o sea que ahí estamos todos nosotros. Pero ¿en quiénes más? En las embarazadas y los lactantes. Este es un grupo poblacional altamente significativo y muy importante, de gran relevancia, y hay que hacer énfasis en esto, en las mujeres embarazadas, en los lactantes. Hay una expresión que dice que nadie da lo que no tiene. Si una mujer embarazada no tiene una concentración sérica de vitamina D en su sangre, no puede darla a su bebé. Y los bebés son susceptibles de múltiples complicaciones, sobre todo infecciosas en los primeros años de vida, cuando vienen desde una deficiencia de vitamina D que no ha sido corregida. En los pacientes mayores que tienen historia de caídas, en los pacientes con fracturas no traumáticas, en los niños y adultos obesos, porque como hay secuestro de la vitamina D, es una población altamente prevalente en deficiencia. Muchos desórdenes granulomatosis, la tuberculosis, la sarcoidosis, en algunos linfomas, y también, ¿por qué no?, en el COVID-19. Tenemos que saber cómo anda la vitamina D en estos pacientes. ¿Cuáles son las consecuencias de la deficiencia de la vitamina D en el embarazo? Voy a hacer un señalamiento particular aquí, porque, como les señalé antes, es un grupo particular de mucha importancia. En el recién nacido, la deficiencia ocasiona craniotabes, que es craniomalacia, o sea, son huesos del cráneo inadecuadamente mineralizados, reblandecidos. Produce un incremento en el aumento de la bronquiolitis viral sincitial y de las infecciones respiratorias y del asma. Y se habla de que tiene un riesgo potencial, una susceptibilidad mayor a desarrollar síndrome metabólico en la adultez. ¿Qué pasa en las mujeres? En las mujeres genera vaginosis bacteriana, hay deficiencia de la función inmune innata, que vamos a ver más adelante qué significa, y enfermedad periodontal. ¿Cómo definimos deficiencia de vitamina D? Yo particularmente y uso la definición de la Endocrine Society americana. Si se fijan en la fecha, es del julio del 2011, pero a la fecha esta definición no ha cambiado. ¿Cómo se define deficiencia de vitamina D? Una concentración en sangre menor de 20 nanogramos por mililitro, o lo que son 50 nanomoles por litro. El paciente es insuficiente cuando está entre 21 y 29, o suficiente cuando está por encima de 30 nanogramos por mililitro. Como nosotros en nuestro país usamos nanogramos por mililitro y en otras regiones del mundo se utilizan nanomoles por litro, es importante recordar que un nanomol por mililitro es igual a 2.5 nanomoles por litro. O sea que fácilmente podemos hacer la conversión. El nivel sérico que define el estatus de la vitamina D varía según las instituciones. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos tiene unos valores, la Endocrine Society tiene otra, el Council de Vitamina D maneja otros valores. Yo pienso que como información general es bueno conocerlo, pero tienes que decidirte por cuál de las guías te vas a llevar, cuál de las instituciones y los perfiles que manejan es la que vas a usar en tu práctica diaria. Yo particularmente uso la de la Endocrine Society, que pienso que tiene una aplicación general bien validada. Las acciones pleiotróficas de la vitamina D, le dije que el rol quizás más importante de la vitamina D está en relación a la salud musculoesquelética, en la formación y el mantenimiento de un esqueleto estable, acción de los músculos, pero ese no es el tema que hoy nos ocupa. Nos ocupa su actividad sobre las células inmunes, induciendo diferenciación, disminuyendo la liberación de citoquinas y favoreciendo un microambiente no tumoral, inhibiendo proliferación, inhibiendo diferenciación e incluso inhibiendo angiogénesis. El metabolismo de acción de la vitamina D y su metabolismo y sus metabolitos es un poquito complejo. Aquí quiero señalarle a la izquierda de la gráfica, vemos cómo se produce la vitamina D en la piel, cómo llega al hígado, cómo pasa al riñón, cómo se hidroxila y cómo se convierte en una hormona biológicamente activa. Pero en la parte de la derecha vemos cómo hay acción de esa vitamina D, ya sea unida a la proteína transportadora o en su forma libre, en acciones a nivel de otros tejidos, que es ahí donde nos involucra en el día de hoy la presentación.
Nosotros vemos que a la izquierda, le sigo insistiendo, de la gráfica, la vía genómica, o sea, la modulación de la activación de todos esos genes que les mencioné al inicio de la conferencia, que por la vía endocrina llegan a través de la sangre a órganos targets, o sea, órganos blancos. Pero la vía genómica está a la izquierda y nosotros vamos a ver un poquito más adelante en cómo se traduce esto. Las acciones extraesqueléticas de la vitamina D hoy día son múltiples. Habla de acciones a nivel de la piel, de los músculos, a nivel de la reproducción, en la enfermedad hepática, mortalidad en sentido general, en la enfermedad cardiovascular, en la diabetes y el síndrome metabólico, en el cáncer y en la inmunidad. Llegó el SARS-CoV-2, el COVID-19, y fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de febrero del 2020. Llegó el COVID-19 y nos queríamos jalar de los pelos. Estábamos todos preocupados, cargados de información y de preocupación. Se abrieron todas las puertas de comunicación académica a nivel mundial, las principales revistas más costosas, la gente de más expertise en investigación, ofertaron al mundo sus conocimientos y sus experiencias frente a una pandemia en la que todos estamos preocupados y perdidos. ¿Qué hacemos? Vamos a dar inmunomoduladores, vamos a dar vitamina D, zinc, antiviral, acitromicina, hidroxicloroquina, sí, no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Realmente es un motivo de preocupación que nos ha cambiado la vida. Inicialmente asumimos que el SARS-CoV-2 y el COVID estaba expresado por una enfermedad neumónica que podría llevar a la muerte en algunos pacientes, pasar como una simple gripe. Sin embargo, a medida que fuimos nutriéndonos de información a nivel general, sabemos que la enfermedad COVID-19 es una manifestación multisistémica y lo que empezó como una infección de tracto respiratorio, una neumonía en la que todos nos hicimos unos expertos leyendo las radiografías y las tomografías, que si vidrio esmerilado, que si pavimento loco, todas las características, que si bilateral, que si bibasal. Hasta los que no somos neumólogos ya estábamos haciendo pininos con esto. Pacientes desarrollando síndrome de distrés respiratorio del adulto, pero algunos pacientes que solo llegaban con anosmia, otros que llegaban con insuficiencia renal aguda. En el rango de la izquierda vemos cómo es capaz de producir disregulación de la microbiota intestinal y esos pacientes van a presentarse con náuseas, con diarrea, con pérdida del apetito y pérdida del paladar. Hay disgeusia, alteración del paladar. Pero a nivel del páncreas produce un aumento de la amilasa, de la lipasa, disminuye de manera significativa la secreción de insulina, es causa de insulinoresistencia muy marcada y puede producir diabetes de novo, o sea, pacientes que no eran diabéticos debutan con una diabetes de difícil control o el empeoramiento de los pacientes ya diabéticos conocidos. Pero a nivel del hígado va a haber la expresión de todos los reactantes de fase aguda como es el dímero D, el aumento del fibrinógeno, la proteína C reactiva, la heptidina, la ferritina, y muchos de estos nos están hablando de una condición trombótica, de riesgo de trombosis, riesgo de coagulación intravascular diseminada, por el fenómeno inflamatorio tan severo hay anemia, linfopenia, hay microtrombosis en todos los lechos y a nivel del corazón le da muy duro. Nosotros sabemos que hay miocarditis, hay disfunción ventricular, se presentan casos de infarto de miocardio tipo 2, que es aquel que se presenta en individuos no conocidos con enfermedad arterial coronaria. Hay una disminución del aporte por una desviación de la curva del oxígeno hacia la izquierda, hay menor aporte de oxígeno a los tejidos, la famosa tormenta de citoquina y la disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona provocado por una downregulation de los ECA2. Hay falla cardíaca, cor pulmonales, microtrombosis en todos los lechos y a nivel del sistema inmune vamos a encontrar un aumento de interleuquina 6 de manera significativa, un aumento del factor nuclear, del factor de necrosis tumoral alfa, el factor de aumento de interferón gamma y la famosa tormenta de citoquinas. Pero nos preguntamos, ¿pueden los suplementos de vitamina D mejorar el sistema inmune? Bueno, vamos a ver mucha evidencia de que esto sí es posible, pero otros también se preguntan, ¿pueden estos suplementos mejorar o prevenir o curar el COVID-19? Ya vamos a ver.
¿Cuáles son los antecedentes históricos que nos soportan esta posición? En 1800 se observó que la luz solar beneficiaba a los pacientes con tuberculosis. Y vemos una imagen aquí a la derecha como en los hospitales establecían los llamados solarios. O sea, sacaban las camas de los pacientes a un espacio abierto para que los pacientes recibieran la luz del sol y mejoraran su condición de tuberculosis. Y hubo un posterior documentación de la que el calcitriol, o sea, la vitamina D hormonal activa, inhibía el crecimiento del micobacterio en cultivo de macrófagos humanos, confirmó la observación previa. Nosotros sabemos que la vitamina D induce en los macrófagos la producción de péptidos antimicrobianos, entre ellos la que se llama catelicidina, que confiere a las células epiteliales la capacidad para matar patógenos. Y son muchos los estudios de observación, de aleatorización mendeliana, de intervención, aleatorizados, controlados por placebo, que han demostrado los múltiples beneficios sobre la regulación del sistema inmune, favoreciendo disminución de las enfermedades infecciosas, tanto del tracto respiratorio como del tracto gastrointestinal, y de múltiples beneficios adicionales en enfermedades inmunológicas e incluso el cáncer. Esta es una gráfica del sistema inmune, recordamos nuestros inicios como médicos generales y recordamos que hay un sistema inmune innato y un sistema inmune adquirido, que a pesar de que son dos sistemas diferentes, funcionan integrados de una manera muy armónica y que la sobreestimulación del sistema inmune adquirido puede dar lugar a las enfermedades autoinmunes que hoy vemos con tanta frecuencia. Estas son todas las células progenitoras, de donde se van a derivar todos los protagonistas que intervienen tanto en el sistema inmune innato como en el sistema inmune adquirido, y es simple recordatorio. Recordar que la inmunidad celular va a estar dada por los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y la primera línea de entrada, los epitelios, tanto pulmonar como intestinal, y que la inmunidad humoral va a estar determinada por los anticuerpos producidos por las células B. ¿Quiénes son estos señores? Estos señores fueron quienes ganaron el Premio Nobel de Medicina en el 2011. El primero, el doctor Steinman, que está a su derecha, fue quien descubrió un nuevo tipo de células del sistema inmune que llamó células dendríticas. No tiene nada que ver con las células a nivel del sistema nervioso central. Estas células pueden activar los linfocitos T, que son las células predominantes básicas del sistema inmune adaptativo. Más adelante, en el 96, el doctor Hoffman descubrió un gen que llamó el TOL como peaje y demostró su papel en la actividad del sistema inmune. 2 años más tarde, este doctor descubrió el receptor del gen TOL, que llamó TOL-like receptor. Demostró que él era el responsable de reconocer ciertos productos bacterianos que estimulaban y sobreestimulaban el sistema inmune. Estos son la representación del TOL-like receptor, que son unas familias de proteínas transmembrana de tipo 1 que se caracterizan por un dominio extracelular, o sea, hacia afuera de la célula, que es rico en leucina, y una cola citoplasmática que está dentro de la célula. Pertenecen a los llamados receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué son estos? Reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, se llaman PAMs, de bacterias, de hongos, de parásitos, de virus, pero también reconocen patrones moleculares asociados al daño, que se han llamado DAMs, de células endógenas y del ambiente. Están presentes estos TOL-like receptors en células del sistema inmune, del endotelio vascular, del epitelio intestinal y del epitelio pulmonar. Y la porción citoplasmática, la que se mete dentro de la célula, es receptor de la interleuquina 1. Y esto es necesario para que se active una cascada de señales intracelulares que van a interactuar con otros factores y finalmente determina la modulación de genes de la respuesta inmune. Esta es la representación de la barrera intestinal, que como les dije, es una de las primeras líneas de defensa a nivel del pulmón, a nivel de los intestinos. A la derecha, a la izquierda, perdón, de la gráfica, vemos un epitelio intestinal con adecuada suplementación o nivel sérico de vitamina D. ¿Cómo está esta barrera? Está intacta, hay homeostasis de la microbiota y hay lo que se llama tolerancia inmune.
Esta capa de célula es solo una capa de célula compuesta por cientos, miles de células que están muy pegaditas, adosadas a una otra, y esto es uno de los elementos de protección. Esta pegada, este adosamiento de la célula no permite que entre las brechas intercelulares metan patógenos al interior del epitelio, y es uno de los mecanismos de defensa. Pero aquí vemos la representación cómo los macrófagos y las células dendríticas, que son los protagonistas del sistema inmune innato, como les dije inicialmente, producen 1,25 de hidroxivitamina D, o sea, calcitriol, la hormona biológicamente activa, que no sale a la circulación, sino que ejerce su acción directamente sobre esta célula. ¿Qué hace esta vitamina D presente? Va a mejorar la respuesta del sistema inmune innato, favoreciendo que haya menos citoquinas inflamatorias y que a su vez lo que se secreten sea citoquinas antiinflamatorias, y va a haber un equilibrio de lo que se ha llamado tolerancia inmune. A la derecha vemos un epitelio intestinal con carencia de vitamina D. Hay un aumento de la permeabilidad del intestino, hay disbiosis intestinal, hay inflamación de la mucosa, las células se separan y entre esas brechas intercelulares entran patógenos al epitelio y desencadenan una activación y una respuesta inflamatoria severa con todos los elementos que nosotros estamos viendo aquí. A la derecha tenemos un aumento de la interleuquina 2, un aumento del factor de necrosis tumoral alfa, aumento de la interleuquina 17, que es altamente inflamatoria, aumento del transforming growth factor beta, y hay aumento y disminución de la interleuquina 10, que es antiinflamatoria. Estos son los dos elementos protagónicos de las vías de señalización en la inmunidad innata. Está el macrófago y la célula dendrítica, y recordemos que ambos tienen capacidad de producir la hormona biológicamente activa en su interior, porque tienen tanto el receptor de la vitamina D como la 1-alfa hidroxilasa. Pero esta producción no pasa a la sangre, sino que se queda dentro de esta célula y en su ambiente inmediato. Y a eso me refería con una señalización autócrina o parácrina cuando va a actuar sobre las células vecinas. Entonces, estos dos elementos, tanto el macrófago como las células dendríticas, juegan un papel muy importante en todas esas vías de señalización innata. Es la primera forma de defensa del organismo frente a la agresión por microbios como bacterias, frente a los virus, hasta células malignas. Y estos van a producir citoquinas, que en el caso de la respuesta inmune innata competente, va a producir citoquinas que son antiinflamatorias. Va a estimular la producción de patrones de reconocimiento de daño, lo que les explicaba. Va a promover la secreción de péptidos antimicrobianos como la catelicidina, y también va a promover el incremento de los Toll-like receptors, o sea, como si el organismo prendiera todas las señales de defensa frente a una agresión. Entonces, ¿qué pasa además? Que las vías de señalización al sistema inmune, el sistema inmune innato, funciona de manera integral en una comunicación directa, muy estrecha y armónica con el sistema inmune adquirido. Y nosotros vemos aquí cómo esta célula dendrítica puede condicionar a muchos elementos de los que intervienen en el sistema inmune adquirido. Las células dendríticas tienen lo que se llama el factor polarizante, y este factor polarizante le permite a los linfocitos helper, que eso es lo que significa TH1, TH2, cambiar su perfil a un fenotipo menos inflamatorio o antiinflamatorio. Fíjense aquí que los CD4 disminuye la proliferación de los T helper 1 y por tanto disminuye la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 17 y la interleuquina 21. Todas ellas eminentemente inflamatorias. Mientras que por el mismo factor polarizante se desvía hacia los linfocitos T helper 2 que producen interleuquina 4 e interleuquina 10, que son antiinflamatorias. A nivel del macrófago, que está aquí a la derecha, en la parte baja, vemos cómo va a favorecer el incremento del receptor de la vitamina D, de la propia 1-alfa hidroxilasa, el incremento de la catelicidina
y el aumento de los Toll-like receptors. Aquí, en este círculo que ven a la derecha, está el complejo de histocompatibilidad mayor, que también va a estar modulado por este sistema inmune adquirido, favoreciendo una respuesta inmune competente. ¿Cuáles son, entonces, concluyendo, los efectos de la vitamina D sobre el sistema inmune innato y sobre el adaptativo? La figura que ven aquí en violeta, en morado, es la célula dendrítica, y vemos a la derecha los monocitos y los macrófagos. Fíjense que está representado el Toll-like receptor con las siglas TLR, y reconociendo los patrones de patógenos que hace la vitamina D en este sistema inmune. Disminuye la maduración de las células dendríticas, favorece la diferenciación de los monocitos hacia elementos menos proinflamatorios y promueve la muerte bacteriana, Disminuye la secreción de citoquinas y disminuye la presentación de antígeno al sistema adaptativo. ¿Qué pasa en el sistema adaptativo con la presencia de la vitamina D? Hay disminución en la producción de citoquinas por los T helper 1, que, como les dije antes, son proinflamatorias. Hay generación de citoquinas antiinflamatorias y hay disminución de inmunoglobulina. Por tanto, el proceso de inflamación y de autoinmunidad está controlado. También la supresión de los helpers, de los linfocitos T, células C, T helpers, van a estar favorecidas a través de los linfocitos reguladores. O sea que es un mecanismo complejo de interacción entre los dos sistemas inmune, innato y adaptativo, que se ve favorecido por la presencia de la vitamina D. ¿Pueden los suplementos de la vitamina D mejorar el sistema inmune? Claro, la respuesta es sí, después de todo lo que le he presentado. Vamos a ver qué pasa en la prevención o cura del COVID-19. ¿Qué sabemos después de las 3 grandes epidemias que han pasado? La que pasó en China en el 2003 dejó una mortalidad de alrededor de menor del 10%, el SARS-CoV-1, el Middle East Respiratory Syndrome o el MERS-CoV del 2013, una mortalidad mayor del 35%, o sea, más de 1/3 de la población afectada por el virus falleció. Y tenemos el antecedente histórico que la H1N1, que ocurrió en el 1918 al 19, tuvo una mortalidad realmente de 1 a 3%. ¿Qué pasó en el síndrome respiratorio del Medio Oriente? Fíjense aquí, la prevalencia de la deficiencia de vitamina D en el Medio Oriente es altísima. De 6 ciudades de esta región, todas tienen deficiencia de vitamina D que supera el 80% de la población. Y no es de extrañar que esta población con marcada deficiencia de vitamina D frente a un virus tan agresivo tuviera una mortalidad tan alta. Esto es un estudio que se hizo en los Estados Unidos, en mayores de 18 años, alrededor de 12,000 personas, y estudiaron el nexo que había entre el estatus de la vitamina D y la influenza, pero no la influenza clásica, sino la que se llama influenza-like, enfermedad por influenza, parecida a influenza. Un proceso gripal que se parece a influenza, pero no es influenza. Y encontraron que la producción de cuadros respiratorios que correspondían con el diagnóstico era más prevalente en aquellos individuos que tenían menor concentración sérica de vitamina D. Si usted lo ven aquí, los que tenían menor de 20 nanogramos por mililitro, es decir, que estaban deficientes, tenían un 12% de presentación de esta enfermedad parecida a la influenza. Mientras que los que tenían un nivel de vitamina D por encima de 60, lo que está en la gráfica a la derecha, tuvieron un 7% de presentación de la entidad. Son muchos los estudios que se han publicado evaluando la incidencia de las enfermedades respiratorias agudas en los adultos, y en este caso se hizo ese estudio en individuos sanos y se buscó medir la concentración de 25-OH, o sea, calcidiol, entre los meses de otoño a invierno, entre el 2009 al 2010. Y luego los pacientes fueron evaluados para el desarrollo de infecciones agudas del tracto respiratorio por médicos que estaban ciegos al nivel de vitamina D. Y se encontró que aquellos pacientes que tenían un nivel mayor de 38 nanogramos por mililitro se asoció a una reducción de 2 veces el riesgo de infecciones agudas del tracto respiratorio. O sea, 2 veces menor
el riesgo de infección del tracto respiratorio en aquellos pacientes que tenían un nivel de vitamina D en su sangre mayor de 38 nanogramos por mililitro. Y también se encontró una marcada reducción de los días de enfermedad. ¿Qué otra observación encontraron en esos resultados? Que aquellos individuos que tenían la piel clara, que eran delgados y que se suplementaban la vitamina D, se correlacionaban con una mayor concentración de sus niveles plasmáticos. Se ha estudiado, y este autor, aquí el doctor Scott Weiss, en la revista Thorax del 2015, dice que estaba de acuerdo con que el nivel mínimo de la 25-hidroxivitamina D debía ser 30. Estaba de acuerdo con lo que planteaba la IOM, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que planteaba que era 20. Y decía que él basaba su posición en que para frenar el incremento de la TSH en los pacientes que desarrollan hiperparatiroidismo secundario por deficiencia de vitamina D, es necesario alcanzar un nivel sérico de 40 nanogramos por mililitro. Y él dice que sería 40 el límite inferior de lo normal. Y agrega que él considera que la concentración entre 40 a 60 nanogramos por mililitro es lo que se requiere para mantener un sistema de salud inmune competente. Esto fue un estudio también que se hizo en los pacientes que se admitían en unidades de cuidado intensivo críticos y que presentaban falla aguda y mortalidad, y se encontró que la deficiencia de vitamina D es altamente prevalente en los pacientes que son admitidos en la UCI, y que aquellos que tenían deficiencia severa, en esos 135 pacientes que estudiaron y que evaluaron prevalencia y mortalidad al día 28, era mayor en los pacientes que tenían un nivel menor de 10.9 nanogramos por mililitro, que eso es deficiencia severa. En estos pacientes se presentaba insuficiencia renal aguda y mortalidad. Pero no solo pasa en los adultos, también en las unidades pediátricas se ve lo mismo, que la vitamina D es altamente prevalente en su deficiencia en los pacientes pediátricos y que se asocia a desenlaces clínicos adversos. Pero ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales la vitamina D puede mejorar el manejo de las infecciones respiratorias, de la función pulmonar y de la modulación inmune? Esta 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol va a mejorar las infecciones respiratorias por varios mecanismos. Tiene un efecto sobre la inmunidad innata que ya vimos. Hay un incremento de los compuestos antimicrobianos como la catelicidina, otros que se llaman beta-defendinas, y disminuye mediadores inflamatorios asociados a la infección viral. En consecuencia, va a mejorar el proceso neumónico, pero va también a tener resultados benéficos sobre la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica y sobre el asma. Disminuye las exacerbaciones del asma y disminuye los episodios de disnea. En relación a la función pulmonar, muchísimos parámetros están mejorados, como vemos aquí. También disminuye la obstrucción al flujo del aire y disminuye la declinación en la función pulmonar condicionada por las infecciones. En consecuencia, va a haber una disminución de las secuelas de la infección y va a haber menor inflamación de las vías aéreas. En el lado derecho, vamos a ver que mejora de manera significativa la modulación inmune. Favorece las células T reguladoras, favorece un balance entre las helper 1 y 2 que vimos, cambiando su fenotipo, yendo de un perfil o un biotipo proinflamatorio a un tipo o fenotipo antiinflamatorio. Favorece las células dendríticas y suprime la producción de los T helper 17, que son los que producen la interleuquina 17, que es altamente inflamatoria. Estos son los elementos que ya le presenté, los protagonistas tanto del sistema inmune como el sistema inmune adaptativo, y nosotros vemos todos los efectos benéficos aquí sumados, como en el monocito y el macrófago hay un aumento de la interleuquina 1, aumento de la proliferación de estas células, incremento del receptor de la vitamina D, aumento de la enzima que es capaz de hidroxilar el calcidiol a 1,25-dihidroxivitamina D, aumento de catelicidina y aumento de los Toll-like receptors. A nivel de las células dendríticas va a disminuir su maduración, va a aumentar de manera significativa la interleuquina 10, que es antiinflamatoria, y en el extremo derecho vamos a ver cómo en los linfocitos efecto sobre la memoria de las células T, disminuye la interleuquina 2 y la interleuquina 17, que son inflamatorias,
disminuye la citotoxicidad y disminuye la proliferación. Y en el fondo va a aumentar la interleuquina 4, la interleuquina 10, que son antiinflamatorias. En la célula B disminuye la proliferación, disminuye la producción de inmunoglobulina IgG y de IgM y disminuye la diferenciación de las células plasmáticas. Por otro lado, aumenta la secreción y la existencia de los receptores de vitamina D y de la propia proteína hidroxilasa. ¿Qué es la famosa tormenta de citoquinas? Las citoquinas o citocinas son un grupo de proteínas de peso molecular, de bajo peso molecular, que actúan mediando interacciones complejas entre las células linfoides, inflamatorias y hematopoyéticas. Actúan como mensajeros intercelulares, por eso se le llamó interleuquinas, porque había comunicación entre los leucocitos, y pueden prevenir la maduración y la ampliación de la respuesta inmune. Provocan múltiples acciones biológicas después de unirse a receptores específicos en las células dianas y se producen tanto en la respuesta inmune innata como en la respuesta inmune adquirida. La tormenta de citoquinas no es más que una fulminante, fatal, hipercitonemia con fallo orgánico múltiple, que no es exclusivo del COVID. Se presenta en múltiples infecciones virales en adultos y también en procesos de septicemia. Y es una de las causas más probables del incremento de la mortalidad en los pacientes con COVID-19. Pero no todo es positivo frente a la vitamina D. Lo que le he dicho en su mayoría, o por no decir en sentido general, son efectos benéficos demostrados por múltiples estudios de la vitamina D. Sin embargo, en el New England Journal of Medicine de diciembre del 19, antes de que se declarara la pandemia del COVID, se hizo este estudio en un hospital importante en los Estados Unidos con un buen número de pacientes, 1.360 pacientes que eran ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Y se tenía la base, el objetivo, de demostrar si la administración de una megadosis de vitamina D a estos pacientes críticos en UCI era capaz de provocar diferencia en relación a la mortalidad por todas las causas a los 90 días. ¿Qué hicieron con estos pacientes? A las 12 horas de su ingreso a UCI, los pacientes fueron aleatorizados, porque fue un estudio de clase 3, aleatorizado, controlado por placebo, a recibir una dosis única enteral de 540,000 unidades de vitamina D o un placebo equivalente. ¿Cuáles fueron los resultados? Ellos encontraron que la administración temprana de altas dosis de vitamina D no proporcionó ninguna ventaja sobre el placebo con respecto a la mortalidad a los 90 días y tampoco con otros resultados adversos en pacientes críticos que tenían deficiencia de vitamina D. ¿Cuál sería la posible explicación de estos resultados? Si hemos hablado que la vitamina D tiene un efecto benéfico demostrado sobre el sistema inmune y sobre el sistema inmune adaptativo, ¿por qué sería que en estos pacientes críticos, unidad de cuidado intensivo deficiente de vitamina D, la administración de esta megadosis no tuvo los resultados que esperábamos? Se habla de que está relacionado a la farmacocinética de vitamina D, que estos bolus con unas concentraciones tan altas, por encima de 500,000, se consideran bolus altos, por encima de 300,000, producen un incremento marcado de la hormona en sangre en concentraciones suprafisiológicas que luego caen rápidamente en su concentración sérica. Y que estos picos y esta caída subsecuente trae efectos potencialmente deleterios sobre el sistema inmune. Se habla de que la exposición crónica a esta caída, o sea, ya subimos muy alto y bajamos, caemos mucho, produce un imbalance en las enzimas que sintetizan y catabolizan la vitamina D en órganos fuera del riñón, que son donde van a estar afectados por estas infecciones respiratorias y estas condiciones que estamos señalando. Y que la disminución en la concentración del metabolito sería lo que explicaría estos resultados. Entonces, se sabe que dosis menores de vitamina D inducen una elevación sostenida del calcifediol, que es el calcitriol, dentro de un rango fisiológico con efectos más favorables sobre el sistema inmune. Y de ahí de que la recomendación de dosis menores diarias o semanales sean recomendables. Esto fue un trabajo que se presentó en abril de 2020, de los muchos que aparecen en todas las
en todas las revistas, explicando el posible rol de la vitamina D en suprimir la tormenta de citoquinas asociada a la mortalidad por COVID en pacientes afectados de la entidad. Esto que se hizo con la data de 10 países, con un gran número de pacientes que tenían documentada la infección por el SARS-CoV-2. Sabemos que el impacto de la vitamina D en aumentar la respuesta inmune y en suprimir la producción de citoquina, y queríamos ver qué pasa. Este estudio investigó la deficiencia de la vitamina D y su asociación con el COVID severo, partiendo del nexo de entre la proteína C reactiva y la vitamina D, y entre la proteína C reactiva y el COVID severo. ¿Qué encontraron? Todos estos países que ustedes ven aquí en las gráficas, en las barras selladas, son países con una alta prevalencia de la deficiencia de vitamina D, y lo que están en las barras interrumpidas es que no se sabe a ciencia cierta cuál era el porcentaje de prevalencia de la deficiencia, porque las entidades no llevaban ese control de manera importante. ¿Cuál fue el riesgo de proteína C reactiva alta en relación al estatus de vitamina D? Bueno, si tenías una vitamina D normal por encima de 30 nanogramos por mililitro, recuerden que estamos hablando de pacientes enfermos con COVID demostrado, el riesgo de tener una proteína C reactiva alta era de un 45%. Pero si el paciente en el extremo inferior tenía deficiencia severa, el riesgo de tener una proteína C reactiva llegaba a un 63%, o sea, 2/3 partes. Es decir, que proteína C reactiva alta, de manera significativa, se correlaciona con COVID severo. Y la vitamina D muy baja, deficiente, se correlaciona con una proteína C reactiva muy alta. Es decir, que la corrección del déficit de vitamina D debe disminuir el riesgo, y así fue como lo demostró, de COVID severo en un 15.6%, casi un 16% de disminuir el riesgo de COVID severo con la sola corrección de la deficiencia de vitamina D. Este fue ese mismo estudio, pero fueron pacientes admitidos en España. Se evaluaron también grupos sectorizados de esa data de 10 países. En España nosotros sabemos que la tasa de mortalidad es alta, el número de pacientes infectados muy alto, sigue siendo alto todavía, aparentemente por un rebrote, y se encontró el impacto de la edad en la inmunidad innata y adaptativa. Y se encontró que este era un elemento determinante en la respuesta del organismo frente a COVID-19. Lo que inicialmente conocimos, los más viejos son los más vulnerables y los más propensos a morirse. Sin embargo, si ustedes ven la gráfica de la izquierda, donde se ven los pacientes hospitalizados, en los menores de 2 años y en los de 2 a 4 años, hubo una tasa de ingreso de hospitalización por COVID-19 muy alta en niños. No como nos decían, eso no le da a los niños, sí le da a los niños, pero parece ser que con una evolución diferente en la mayoría de los casos. Fíjense que la gráfica de la derecha fueron los pacientes que fueron admitidos en UCI y que fallecieron. Y fíjense cómo la posibilidad de tormenta de citoquinas aumentó a partir de los 60 a 69 años. En esas décadas empezó los pacientes a fallecer en un 20%, del 61% de ellos tenían mayor de 70 años y 20% de ellos fallecieron. ¿Qué encontraron en los niños? Que a pesar de que se enfermaron, fueron infectados por el virus, no desarrollaron un COVID severo, y la explicación probable a esto sea que como tenían un sistema inmune tan inmaduro, no era capaz de producir una descarga de citoquinas tan masiva como generadora de una tormenta de citoquinas que lo llevara a la muerte. Se habla de que las causas son muchas, que si son virus diferentes, que si es la idiosincrasia de cómo se manejó la estrategia política en cada país, el acceso y la calidad del servicio de salud, la prevalencia de envejecientes, factores socioeconómicos, pero sí la interpretación del estudio es importante, y se sabe que la proteína C reactiva es un marcador subrogado de COVID-19 severo y que está asociado con la deficiencia de vitamina D. Y estos hallazgos sugieren que la vitamina D puede reducir la severidad del COVID-19 al
suprimir la tormenta de citoquinas. Si la vitamina D suprime la producción de citoquinas de manera simultánea, reforzando el sistema inmune, evita la sobreactivación del sistema adaptativo en respuesta a esa carga viral. Y fíjense que ellos reportan que el intervalo para el desarrollo de una respuesta inmune adaptativa sustancial es de alrededor de 7 días, como nosotros lo vemos en la mayoría de los casos, que los pacientes que tienen una semana de evolución llegan con una enfermedad grave, realmente con pocas posibilidades de ayudarse, porque ya han desarrollado una respuesta inmune adaptativa sobreestimulada y posiblemente con una descarga de tormenta de citoquinas que los lleve a la muerte. La severidad del COVID en relación a la concentración sérica de vitamina D, fíjense que en los casos más severos eran aquellos pacientes más deficientes, o lo que es lo mismo, los pacientes que desarrollaron una enfermedad leve sin complicaciones mayores, eran aquellos que tenían una concentración de vitamina D en su sangre en un rango dentro de lo normal. ¿Cuáles son las recomendaciones de la suplementación de la vitamina D? Aquí le estoy dando de 3 entidades, el Council de vitamina D, la Endocrine Society y en la recomendación del Food and Nutrition Board de los Estados Unidos. Me voy por la de la Endocrine Society y la del centro, que recomienda a los adultos de 1.500 a 2.000 unidades internacionales por día, en los infantes, y ya les expliqué por qué, entre 400 a 1.000 unidades por día, los niños entre 600 a 1.000 y las mujeres embarazadas entre 1.500 a 1.000 unidades internacionales por día. ¿Cómo manejamos la deficiencia de la vitamina D? Después que ya hemos establecido que medimos en sangre y definimos el estatus. Bueno, no nos podemos olvidar de los infantes, no nos podemos olvidar de los niños, porque le dije que una parte de la población altamente vulnerable. En los infantes de 0 a 1 año podemos usar 2.000 unidades internacionales de vitamina D2 o D3 o 500.000 unidades de vitamina D2 o D3 una vez a la semana por 6 semanas hasta alcanzar los valores por encima del valor normal de 30 nanogramos por mililitro y después de eso pasar a una dosis de mantenimiento entre 400 a 1.000 unidades por día. En los individuos entre 1 a 18 años, prácticamente el mismo esquema, pero el mantenimiento va a ser entre 600 a 1.000 unidades por día. Todos los adultos con deficiencia de vitamina D podemos manejarlo con 500.000 unidades de D2 o D3 una vez a la semana por 8 semanas o su equivalente que serían 6.000 unidades de vitamina D2 o D3 hasta alcanzar un nivel superior a 30 nanogramos por mililitro y luego pasar al mantenimiento. En los individuos obesos van a necesitar 2 a 3 veces mayor cantidad de vitamina D para tratar la deficiencia y van a necesitar entre 6.000 a 10.000 unidades de vitamina D hasta alcanzar los 30 nanogramos por mililitro y luego pasar a un mantenimiento de 3.000 a 6.000 unidades por día. Quiero hacer un señalamiento particular. He hablado de vitamina D y del manejo de la deficiencia de vitamina D en varias ocasiones y he encontrado prescripciones completamente inadecuadas. Encontré una paciente en quien le prescribieron la presentación de vitamina D3 de 100.000 unidades, que en 12 días había tomado 4. Entonces, la presentación de 100.000 unidades es valiosa, es útil, no está calificada dentro de las megadosis que se consideran por encima de las 300.000. O sea que nosotros podemos hacer uso de ella de una manera cautelosa, adecuada, para que sea segura y eficiente. Por favor, no prescribir de manera festiva o inconsecuente o irresponsable la vitamina D, porque a pesar de que la intoxicación por vitamina D es muy rara, puede ocurrir. ¿Cuáles son las recomendaciones del uso de la vitamina D3 en la presentación de 100.000 unidades internacionales? En aquellos individuos que tienen en un rango normal, es decir, que su nivel sérico está por encima de 30 nanogramos por mililitro, podríamos dar un vial cada 3 meses. En los que tienen leve la deficiencia, entre 20 y 30, un vial al mes. Los que tienen deficiencia moderada, entre 10 a 20, 2 viales por mes. O los que tienen deficiencia severa, que se considera menor de 10 nanogramos, 4 viales al mes. Pero acuérdense que esto no es indefinido.
Hay que medir vitamina D sérica para establecer el régimen que vas a usar y hay que medir vitamina D sérica a los 3 meses para saber qué has conseguido con la terapia que implementaste y si ya puedes pasar en ese momento al mantenimiento, porque no te puedes mantener con 4 viales al mes de manera permanente. ¿Qué vamos a usar? ¿Vitamina D2 o vitamina D3? Bueno, el título de mi conferencia tiene la vitamina D3 porque realmente es preferible usar vitamina D3. Las dos son efectivas. Muchos países usan vitamina D2, por ejemplo en Europa y en algunas regiones de los Estados Unidos, porque es más barata. Pero realmente el colecalciferol o la vitamina D3, el que se produce por la síntesis cutánea, que se deriva del colecalciferol, conserva su capacidad para unirse más al receptor y requiere de oxidación de muchas cadenas laterales para desactivarse. O sea que permanece biológicamente activa por tiempo más prolongado y de una manera más eficiente. Fíjense aquí, como nosotros vemos la síntesis y el catabolismo de la vitamina D, como la 24-hidroxilasa, va a producir una molécula que se llama 1,24,25-trihidroxivitamina B, que como es un derivado del ergocalciferol, se inactiva más rápidamente. La recomendación entonces, que si tenemos disponible la D3, prefiramos usar D3. Esto es un dato muy interesante que leí esta misma semana y es que la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, Inglaterra y Wales, evidenció y reportó que las personas de raza negra tienen 4 veces mayor posibilidad de morir por COVID-19 que las personas de raza blanca, que fue lo que pasó en el Reino Unido. Y el papel de la vitamina D en relación a la respuesta a la infección por SARS-CoV-2 es doble. Es que induce la producción de péptidos antimicrobianos a nivel del epitelio pulmonar, que hacen menos probable la infección por el virus y además disminuyen la posibilidad de desarrollo de COVID sintomático. Y por otro lado, ayuda a disminuir la respuesta inflamatoria a la infección por el virus, disminuyendo la tormenta de citoquina. Esta doctora de la Universidad de Dublín, de Irlanda, dice que la evidencia circunstancial es muy fuerte sobre el efecto potencial sobre los desenlaces del COVID-19 y recomienda que la población en sentido general tome suplementos de vitamina D durante la pandemia. Y este doctor, que es el autor principal de un metaanálisis de la vitamina D que fue publicado en el British Medical Journal of Medicine del 2017, y de un estudio que está actualmente en curso, que se llama Covidence UK, expresa que a lo mejor la deficiencia de vitamina D es solo uno de muchos factores involucrados en determinar el desenlace del COVID-19, pero es un problema que puede corregirse con seguridad y de manera barata, que no hay nada negativo que endosarle, de qué hablar, y por lo tanto podemos decir que el efecto es benéfico. ¿Cuál es la recomendación? Que para nosotros los médicos y todo el personal que elabora a nivel institucional deberían tomar suplementos de vitamina D para aumentar su concentración sérica de la homeopatía como un paso importante en la prevención de la infección y de la propagación del virus, que también aplica a tripulantes de barcos y aviones y que la meta a alcanzar se considera que debe ser entre 40 a 60 nanogramos por mililitro. Y como último mensaje para llevar a la casa, sí es importante y sí hemos establecido que el rol de la vitamina D regulando de manera favorable el sistema inmune está sustentado por múltiples estudios, que impacta de manera benéfica al aumentar la capacidad del organismo para reducir las infecciones y disminuir los desenlaces adversos de muchas patologías, incluyendo el cáncer. Pero que sin embargo la comunidad científica internacional y los organismos regulatorios de salud esperan por más evidencia que determine una relación causal entre la vitamina D y todos estos planteamientos que le he presentado. Al momento no existe una recomendación consensuada o rigurosamente establecida de la dosis o el esquema que vamos a usar de suplementación de la vitamina D frente a COVID-19,
Las recomendaciones actuales siguen las directrices que estaban previamente conocidas. ¿Qué significa eso? Que vamos a medir la vitamina D y vamos a hacer la corrección de la insuficiencia, de la deficiencia, de acuerdo al nivel sérico que presente el paciente. Una recomendación personal, yo tomo vitamina D desde hace 7 años de manera ininterrumpida, tomo 2.000 unidades internacionales por día y frente a la pandemia la aumenté a 4.000 unidades. Realmente se ha demostrado que hasta 10.000 unidades por día no hay ningún problema, es seguro, es eficaz, es barata y puede usarse. Pero si preferimos las presentaciones de 50 o 100.000 unidades, vamos a usarla con toda la precaución que les he señalado. Muchas gracias. Excelente, como siempre, doctora. Pido a todos los presentes que le den un gran aplauso virtual a la doctora por tan excelente presentación. Como siempre, una gran cátedra que usted da, doctora, sobre la vitamina D y su aplicación ahora frente a esta pandemia. Señores, pueden hacer sus preguntas, ya tenemos aquí unas seleccionadas y vamos, claro. ¿Le parece, doctora, de una vez a pasar a la parte de preguntas? Excelente. Bueno, pues tenemos a Deyanira Peralta que pregunta, quiero saber si la vitamina D sirve para regularizar el sueño. A lo mejor de mi conocimiento no tengo ninguna información al respecto. Realmente no. Realmente no, inconcluso. Tenemos a Diamiri Río Valiente. Dice, la dosis a las mujeres embarazadas, lo primero ¿cuál sería la indicada? Vuelvo a hacer la recomendación. Hay que medir vitamina D sérica en sangre porque vas a corregir de acuerdo a lo que haya. Si hay deficiencia o hay insuficiente, o si el paciente está normal, simplemente vas a suplementar para mantenerla dentro de ese rango. En la otra oportunidad hacía un comentario y lo vuelvo a retomar. Yo digo que es importante saber de dónde vas a partir, porque si vas a comprar, a cambiar la nevera, no es lo mismo lo que vas a ahorrar si vas a comprar el carro, a cambiar el carro. O sea, tu meta es diferente, entonces lo mismo pasa. Claro. Lo que sí es importante que todas las mujeres embarazadas y los lactantes deberían estar suplementados con la vitamina D, porque los multivitamínicos que se prescriben no contienen la cantidad de vitamina D necesaria para mantener una suplementación adecuada. Tenemos a Diamiris Ríos Valiente que pregunta, a Hilda Martínez que pregunta, ¿la vitamina D en bajo porcentaje puede causar fuertes dolores de cabeza? Bajo porcentaje. No entiendo la pregunta. Si la vitamina D en bajo porcentaje puede causar tener la vitamina D baja, de cabeza. Me imagino que se tendría. No tiene por qué producir dolor de cabeza. Consulte a su médico. La recomendación. Ok. ¿Por qué se pierde la vitamina D? Pregunta Angie Pereira. Se pierde la vitamina D. Bueno, yo dije todas las causas por las que la síntesis se disminuye. Entonces, si usted se fija, nosotros vivimos en ambientes de aire acondicionado, en los carros, en las oficinas, en las casas. Usamos, a pesar de que vivimos en el trópico, usamos muchas mangas largas. Usamos, las mujeres, sobre todo, protector solar. Usamos lentes de sol, usamos sombrero. Y si vamos a la playa, nos ponemos protector solar. Y los protectores solares, con un factor de protección de 30%, disminuyen la síntesis en 1,25%. Imagínese usted, lo de 50, de 70 o 90 de protección, realmente no va a estar produciendo vitamina D nada. El envejecimiento, hay menos sustrato en la piel. La falta de exposición solar es importante. La gente de raza negra, el color de la piel influye. Mientras más negrito eres, menos vitamina D produces. Excelente. Tenemos a Mariel Mora que dice, ¿qué podemos hacer para aumentar nuestra vitamina D? Bueno, yo te hice muchas recomendaciones. De tomar vitamina D. Vamos a seguir con la siguiente. Virginia de León pregunta, por favor, la relación de osteoartrosis y la deficiencia de vitamina D. Bueno, son dos entidades completamente diferentes. La vitamina D está relacionada a la osteomalacia, osteopenia y osteoporosis, porque la osteoartrosis es un proceso degenerativo articular.
Obviamente, si tú tienes una salud musculoesquelética adecuada, probablemente seas capaz de manejar mejor los fenómenos de osteoartrosis que producen tantos trastornos de la movilidad, tanta discapacidad y tanto dolor. Pero son entidades totalmente diferentes. Se producen en el hueso, pero por mecanismos diferentes. Bien, La osteomalacia es el equivalente al raquitismo en los niños. La osteomalacia es el raquitismo en los niños, la osteomalacia se presenta en el adulto. Y son huesos inadecuadamente mineralizados y duelen los huesos y duele la masa muscular, y el dolor puede ser localizado o difuso y se corrige suplementando la vitamina D. Sí, le hacemos el recordatorio de que tenemos ya el formulario de la evaluación de la conferencia. Lo pueden encontrar en el chat, en la parte de arriba del chat. Ahí está el enlace para que por favor cuando termine la conferencia puedan hacerle clic y llenar la evaluación de esta conferencia, y también recordarles que van a estar recibiendo por correo la grabación de este evento, así que pueden también volver a repasar cualquier cosa que la doctora, con todas las diapositivas que ha dado de las dosis y las recomendaciones específicas en un caso y otro. Así que pueden utilizar esa herramienta de repaso para hacer una revisión del tema. Seguimos con las preguntas. Tenemos a Anita García que pregunta, ¿a los jóvenes y adolescentes se les puede administrar vitamina D? Claro, fíjate que dije que desde los infantes, claro, desde 1 año, se debe suplementar la vitamina D. Los niños están en crecimiento, sus huesos necesitan mantenerse sanos y su sistema muscular. O sea que sí es necesario. No es que se le puede, no, es que se le debe dar vitamina D. Tenemos otra pregunta de Deidania Gómez que dice, ¿cuáles son los beneficios que aporta la vitamina D3 en el cáncer de seno? Bueno, fíjate que hay mucho trabajo en relación al cáncer de mama y mucho en el cáncer de colon, incluso frente a las leucemias. Los pacientes que sufren de leucemia, que es una enfermedad hematológica, como protocolo preliminar al trasplante de médula, tiene que hacer una revisión y una suplementación adecuada de la vitamina D y llevarla a los valores normales, porque se ha visto que quienes se le hacía la trasplante de médula, siendo deficientes de vitamina D, tenían una tendencia a rechazo del trasplante con mayor frecuencia. No todos los cánceres de mama responden igual, porque acuérdate que hablamos de cáncer, pero son entidades diferentes. Dentro del cáncer de mama hay muchos fenotipos, que no todo tiene la misma respuesta, pero en sentido general la respuesta es satisfactoria. Incluso se ha visto que produce en esos péptidos no solamente antimicrobianos, sino que también producen una serie de sustancias que favorecen la no diseminación de las lesiones malignas a otras células contiguas en el cáncer de mama y en el cáncer de colon. Bueno, excelente. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat. Tenemos a los moderadores que me la están seleccionando y pasando por acá. Vamos a hacer 3 preguntas más para que la doctora pueda seguir en sus labores que tiene. Tenemos a Jaime Alexis Martínez Fuentes que pregunta, pacientes que luego de tratamiento presenta control de D3 normal, ¿cuál es la dosis de mantenimiento? Si es un paciente adulto, yo te recomendaría que tuvieras con 2.000 unidades internacionales diarias. Ok, excelente. Tenemos también aquí una pregunta de Alexander Ramírez. Doctora, ¿qué usted opina acerca de las 100.000 unidades de la vitamina D3? Excelente, es una opción adecuada, pero hay que manejarla con cautela. O sea, no festinar con ella, porque no es una megadosis. Las megadosis hablamos por encima de 300.000 unidades, pero es una dosificación mayor. Fíjate, en los Estados Unidos se vende lo que se llama over the counter, o sea, lo que no necesita prescripción médica, hasta 50.000 unidades. Por encima de ahí ya requiere la prescripción de un médico. ¿Cuál es la intención de eso? De regular el uso, que sea conforme a las necesidades y que sea hecho por un médico que sepa lo que está prescribiendo. Yo particularmente sí uso la presentación de 100.000 unidades. En este momento es una forma fácil, segura de rescatar a un paciente que está deficiente frente al contexto de esta pandemia,
pienso que lo podemos ayudar a sacarlo del fondo, a subirlo a una concentración normal y luego llevar al mantenimiento. Pero fíjate, hay muchos pacientes que son refractarios, no quieren usar el medicamento de manera diaria, también pueden usarlo con las recomendaciones de cada 3 meses de acuerdo a su nivel sérico. O sea, sí es válida, pero hay que saber tener un uso correcto, no como la paciente que vi, que le habían dado 4 de eso en 12 días. Sí, hay que tener mucho cuidado con las altas dosis entonces de vitamina D3. El doctor Pablo Mateo hace un comentario, dice que ha tenido pacientes con disfunción eréctil y tenían deficiencia de vitamina D, me imagino. Y al iniciar el tratamiento mejoraron bastante. Sí, solo un comentario. No, gracias por el comentario. Oye, no, realmente hay datos favorables en reproducción. Mejora la calidad del semen, el conteo de espermatozoides, favorece el fenómeno de fecundación, el crecimiento del embrión en la primera semana y la implantación a nivel del útero. O sea que en las clínicas de fertilidad hoy día se recomienda también la medición de la vitamina D, la suplementación adecuada antes de iniciar cualquier tratamiento de fertilización in vitro, de lo que se desee, frente a las condiciones de infertilidad. O sea que debe haber una relación importante que no la conocemos al momento, pero el efecto benéfico está ahí. Ya la última pregunta que vamos a hacer es, en el caso de una persona normal que no sabe cuál es su conteo y hace su suplemento normal de multivitamínicos, ¿qué dosis de vitamina D3 se recomienda que consuma sin tener conocimiento de cuál es su indicación adecuada? Una cuestión de mantenimiento y de querer mantener la salud. Sí, pero ¿qué quieres mantener si no sabes lo que tienes? No, como una persona normal que pero una persona normal puede tener deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Entonces que no sabe su conteo. Debes medirte la vitamina D. Entonces, si no tienes posibilidades de medirte la vitamina D, por lo menos si eres un adulto, vuelvo a la respuesta anterior, usar 2.000 unidades internacionales. Nadie se va a intoxicar con eso. Es una recomendación de suplementación adecuada en sentido general. Pero lo correcto, y vuelvo a insistir, es que te mida la concentración sérica y se tome la conducta de acuerdo al valor que tengas. Bueno, excelente. Bueno, hemos llegado hasta acá. Muchísimas gracias a todos los presentes por sacar de su tiempo y sus comentarios y inquietudes que hicieron a la doctora. Quiero darle muchas gracias a la doctora Ruth Baez por sacar de su preciado tiempo y compartir con todos nosotros esas excelentes informaciones que tiene sobre vitamina D. Vamos también a darle las gracias a los doctores Mayen por hacer esta iniciativa, también con su producto de GoToRic y Maximum D3 de Laboratorios Lafarge. Muchas gracias a ellos por esta iniciativa y compartir con todos nosotros el día de hoy estas grandes informaciones. Les recordamos que tienen las conferencias, esta conferencia y las que ya han pasado están disponibles en diariosalud.do/Mayen. Ahí van a encontrar todas esas conferencias. Doctora, si quiere agregar algo más. No, muchas gracias a ustedes, tanto de Diario Salud como a Laboratorios Doctores Mayen y a todo el público que tuvo la gentileza de permanecer ahí, escucharme y plantear su pregunta. Muchísimas gracias. Le pido un gran aplauso virtual nuevamente a todos. Les recuerdo que por favor llenen la la evaluación de la conferencia que tienen ahí adelante. También les invitamos a que nos sigan en diariosalud.do. Puedan entrar ahí, suscribirse a nuestro boletín diario y también seguirnos en las redes sociales para que puedan ver otros eventos que tenemos y mantenerse al día con las informaciones de la industria de la salud en República Dominicana. Muchas gracias, doctora, nuevamente por el tiempo y compartir sus conocimientos, señores. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Buenas noches y bye.